Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, martes 27 de agosto. Mi nombre es José Mamero y estamos listos para comenzar con un programa que incluye una pequeña investigación que hice para presentarte a ti lo que es la historia de los directores de Pemex. No me voy a ir hasta los tiempos inmemoriales por allá de Lázaro Cárdenas, pero sí, por lo menos que nos remontemos unas 4 décadas atrás, cuando el que gobernaba era Miguel de la Madrid. Tú te acuerdas de nombres, te acuerdas por ahí de repente de escándalos, pero lo que vamos a hacer hoy es hacer una revisión de todos y cada uno de los que han sido directores de Pemex, porque la pregunta está en el aire. En este sexenio se ha tratado de rescatar a Pemex y ahora Claudia Sheinbaum ha designado a Víctor Rodríguez, quien es un académico, un físico, toda una eminencia en el tema petrolero para que dirija la paraestatal. Y bueno, pensar, ¿es él la mejor opción para terminar a lo mejor de rescatar a Pemex o reestructurarlo y hacer de Pemex otra vez una de las empresas más importantes en cuestión energética a nivel mundial? Pues eso es lo que vamos a revisar hoy, sobre todo viendo los antecedentes. ¿Qué ha sido de Pemex? Sabemos que Pemex ha sido de repente por ahí la bolsa de la cual se han servido los presidentes para hacer mil y un, pues ahora sí que fraudes, financiar campañas. Bueno, pues vamos a hacer la revisión el día de hoy, para lo cual me voy a hacer a un lado y comencemos por, aquí está, la breve historia de los directores de Pemex. Y vamos a comenzar con Mario Ramón Beteta. Este personaje es uno de los señalamientos más notorios durante la gestión de Ramón Beteta fue la compra de barcos obsoletos o chatarra a precios inflados. Se alegó que esos barcos adquiridos para la flota petrolera de Pemex no cumplían con los estándares necesarios y su adquisición, ¿qué crees?, representó un mal manejo de los recursos de la empresa. Ese tipo de transacciones generaron desde luego en su momento sospechas sobre posibles actos de corrupción o al menos una falta de transparencia en los procesos de adquisición. Entonces, remontarnos a la época de este personaje en tiempos de Miguel de la Madrid. Él fue el director de Pemex del 1982 a 1987, fueron 5 años. Después de él vino Francisco Rojas Gutiérrez, que estuvo del 87 hasta el 94. Él fue el director de Pemex todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y fíjate nada más que curioso, en Pemex uno esperaría un perfil, sí, de alguien que le sepa la ingeniería, que le sepa la cuestión del petróleo, y desde luego también administración. Bueno, pues Francisco Rojas Gutiérrez, él era solamente y no lo digo de manera despectiva, pero él era un contador público. Estamos en los tiempos, en la época donde el presidente Carlos Salinas de Gortari pone a una persona que lo único que va a ser obedecer órdenes. ¿Qué pasó con Francisco Rojas Gutiérrez durante ese sexenio? Bueno, uno de los señalamientos más importantes durante su gestión es la posible participación de Pemex en el desvío de recursos para la campaña presidencial del mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Fíjate tú cómo Francisco Rojas entra a dirigir Pemex todavía en el sexenio de Miguel de la Madrid en el 87 y Carlos Salinas de Gortari hace su campaña en 1988, que es cuando es elegido y además lo deja. Esto también se presta desde luego a esta teoría de que en realidad Carlos Salinas de Gortari empezó a gobernar incluso antes de él ser designado presidente. O sea, Miguel de la Madrid ya en sus últimos años hacía tal cual lo que Carlos Salinas de Gortari quería. Aunque Rojas, Francisco Rojas, no fue directamente responsable del quitazo,
la detención de la quina en 1989, su administración tuvo que navegar las difíciles aguas de un sindicato poderoso y un gobierno que buscaba reducir su influencia. ¿Te acuerdas del quinazo? Si tienes suficiente edad, probablemente te acuerdas que una de las primeras y muy fuertes acciones en el gobierno de Carlos Salinas, que llegaba con esta sombra del fraude, del posible fraude, todas estas acusaciones y señalamientos, la estrategia en aquellos años era dar un golpe en la mesa muy fuerte de entrada para que se calmaran las aguas. Y en el caso de Salinas de Gortari fue detener a ese sindicalista, líder sindical que llevaba ya también muchísimos años y hacer el quinazo, tal cual como, como podrías recordar. Pues eso fue lo que correspondió a Francisco Rojas Gutiérrez. Vamos a ver quién siguió de él. Después estuvo Carlos Ruiz Sacristán solamente un mes, un solo mes, diciembre de 1994. Fue la transición del gobierno de Salinas al gobierno de Cedillo y probablemente te acuerdes que fue un desbarajuste, fue el famoso error de diciembre y Cedillo puso, quitó, movió piezas muy rápido y desde luego a Carlos Ruiz Sacristán lo necesitó mejor en otro puesto y fue nada más de entrada por salida el caso de Carlos Ruiz Sacristán. Pero después llega Adrián Layuz Vargas, que él sí estuvo de 1994 a 1999. Uno de los puntos más controvertidos durante la gestión de Layuz fue la reestructuración de la industria petroquímica en Pemex. Se alegó que la estrategia de desinversión y venta de activos en este sector debilitó, desde luego, la capacidad de Pemex para competir en el mercado internacional. O sea, ya desde luego, desde Salinas de Gortari se empezaba ya a visualizar el petróleo mexicano como un agente de privatización. Se iba a sacar mucho dinero y ahí empieza el proceso. Desde luego, Cedillo, aunque se bronqueó mucho con Salinas de Gortari, continuó con la estrategia. Y esto es lo que hizo y Adrián Layuz fue quien fue su brazo para empezar esta cuestión. Durante su gestión, también Layuz promovió la participación, desde luego, de empresas privadas en la exploración y producción de petróleo. Y bueno, por ahí, si te suena un poquito familiar el apellido Layuz, es porque es el padre de Andrés Layuz Loaesa, que es secretario, fue el secretario de movilidad de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y es un próximo integrante del gabinete presidencial. Entonces, siguen personajes de esta familia Layuz ahora en el gobierno y ahora con Morena. Por su parte, Adrián Layuz Vargas, pues él era economista, priista, y esto fue durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Después, todavía con Cedillo, viene solamente para el año 2000 Rogelio Montemayor Seguí, él también priista, economista, y el escándalo más significativo asociado con Rogelio Montemayor es el llamado Pemex Gate. Probablemente lo has escuchado. Este escándalo estalló cuando se reveló que se desviaron aproximadamente 1.100 millones de pesos de fondos de Pemex hacia la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el año 2000, cuando el candidato era Francisco Labastida Ochoa. ¿Te acuerdas? Pemex Day. Pues ese fue el candidato por el cual todo ese dinero ni siquiera terminó, no derivó en el triunfo de la Bastida. Los recursos presuntamente fueron canalizados a través del sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero de Champs para financiar la campaña del PRI que finalmente, como podrás recordar, perdió ante Vicente Fox del PAN, del Partido Acción Nacional. Vicente Fox, que ahora pues ya lo vemos
en esta caricatura de lo que es su Twitter y lo disfrutamos mucho en esta campaña. ¿Quién siguió a Rogelio Montemayor? Del 2000 ya al 2004, en el gobierno de Vicente Fox, llega Raúl Muñoz Leos. Él era un ingeniero químico, ahí se ve un poquito más afinidad en el tema de ser el director de Pemex. Y además es curioso, este personaje llegó sin partido, él no pertenecía ni al PRI, ni al PAN, ni nadie. En eso sí, Vicente Fox cumplió su promesa de utilizar headhunters y así como llegó Muñoz Leos, pues también llegó Xochitl Gálvez, ¿no? Ahora que nos estuvo tanto recordando eso, Xochitl durante la campaña. Este personaje, Raúl Muñoz Leos, uno de sus escándalos más notables durante su administración fue el desvío de recursos del sindicato petrolero hacia otros fines. En particular, Muñoz Leo fue acusado de autorizar pagos millonarios al Sindicato de Trabajadores Petroleros liderado por Carlos Romero de Champs, este personaje que ya en este siglo se volvió ultra millonario. Y desde luego todos estos desvíos de dinero sin ninguna supervisión o justificación. Son pagos que ascendieron a más de 1.000 millones de pesos y fueron supuestamente utilizados para financiar actividades no relacionadas con las labores sindicales, lo que generó sospechas de corrupción y mal manejo de recursos públicos. Bueno, tenemos aquí nada más que juntar un poquito las piezas. Este, eh, Unos meses antes de la llegada de Vicente Fox, pues el sindicato de Pemex le había apostado mucho a que llegaría la Bastida Ochoa. Muy probablemente hubo unos arreglos por ahí internos y dijeron, ok, no nos vamos a oponer como sindicato y lo poderoso que fue este sindicato, sobre todo en manos de Romero de Champs, no nos opondremos a que gobierne el PAN ahora con Vicente Fox, sí y solo sí, pues aquí nos desvían unos cuantos milloncitos para vivir la vida de lujos que después, a lo largo de los años, hemos conocido de repente la vida que se daba a este personaje y sus familiares, ¿no? Por ahí creo recordar algunas fotos de viajes en aviones privados, incluso los perritos de las hijas, en fin, todo un todos estos desfalcos que hacían y no tenían vergüenza en lucirlo, tal cual en las redes sociales. Pero bueno, en 2006, la Secretaría de la Función Pública sancionó precisamente a Muñoz Leos con una multa de 1.724 millones de pesos por esta cuestión de desvíos hacia el sindicato. Muñoz Leos también impulsó la contratación de empresas extranjeras para la explotación y exploración de yacimientos petroleros. Esta decisión obviamente fue muy criticada por la oposición porque ya se estaba considerando desde ahí que se estaba de facto privatizando la industria petrolera mexicana y eso todavía en ese momento iba en contra de los principios de soberanía energética establecidos en la Constitución. Entonces, en esos años fue pues mucha lucha la que se hacía al respecto, ¿no? Después del 2004 al 2006, todavía en el sexenio de Vicente Fox, llega otro ingeniero, en este sí, ingeniero petrolero, también sin partido, que es Luis Ramírez Corzo. Son solamente 2 años los que él estuvo como director de Pemex y durante su gestión se hizo evidente el declive en la producción del yacimiento de Cantarell, que si recordarás es uno de los más, o era uno de los más grandes y productivos en la historia de Pemex. Cantarell había sido algo así como la joya de la corona de la producción petrolera mexicana, pero durante su administración, en realidad durante el sexenio de Fox, los problemas asociados con la sobreexplotación del yacimiento y la falta de inversión en nuevas tecnologías para mantener su productividad se hicieron más agudos. Este declive tuvo un impacto significativo en las finanzas de Pemex y en la economía mexicana en general.
Puede ser que te acuerdes que en esos años, el sexenio de Vicente Fox, fueron una época de precios muy altos del petróleo, estaba el conflicto en Medio Oriente y bueno, había mucho dinero, llegó mucho dinero por la explotación, terminaron con Cantarell y todo ese dinero no sirvió en infraestructura, no sirvió en sacar a mexicanos de la pobreza, no sirvió más que para enriquecer, fomentar el enriquecimiento, ya no nada más a nivel de políticos, a nivel federal, sino también ahí se inauguró, Fox inauguró lo que fue el desvío o bueno, el darle cantidades ingentes de dinero a los gobernadores y ahí es donde empiezan estos gobernadores a hacerse millonarios, ultramillonarios y empiezan desde luego los escándalos de corrupción ya a nivel de gubernaturas estatales porque a ellos fue a los que les llegó todo ese dinero que se ganó, última vez que se ganó tanto dinero a partir de Pemex. Y bueno, aunque Ramírez Corso no fue directamente responsable del declive, ya que este proceso comenzó antes de su gestión, su administración fue criticada por no tomar medidas suficientemente efectivas para mitigar los efectos de la caída en la producción y por no haber diversificado adecuadamente las fuentes de producción. Eso fue el caso de Luis Ramírez Corso. Después de él viene uno de estos personajes con nombre como si fuera de realeza europea, Jesús Reyes Heroles González Garza, que estuvo al frente de Pemex del 2006 al 2009, solamente 3 años, en el gobierno de Felipe Calderón. Este personaje era un economista, era un priista, lo cual también perfila por ahí los acuerdos que realizaron priistas y panistas durante los 2 sexenios que gobernó el PAN. Este ya era el de Felipe Calderón. Y bueno, uno de los aspectos más destacados de la gestión de Reyes Heroles fue, ahí sí, su decidido apoyo a la reforma energética propuesta ya desde ese entonces por Felipe Calderón. Eso fue en el 2008. Esta reforma buscaba supuesta modernización de Pemex y desde luego permitir una mucho mayor participación del sector privado en áreas como la explotación y la producción de petróleo ya directamente. Aunque no se trató de un escándalo en sí, esta propuesta fue extremadamente controvertida y generó un amplio debate en México, en los medios por ahí, sobre la soberanía energética y el papel de Pemex en la economía nacional. Una de las controversias que surgió también durante la administración de Reyes Heroles fue el tema de los bonos millonarios otorgados a altos ejecutivos de Pemex, incluyéndose él mismo. Esos bonos, así como hoy hablamos mucho de los bonos del Poder Judicial, bueno, pues también estaban en la cuestión de Pemex y se justificaban como incentivos para retener el talento de la empresa. Fueron criticados por su tamaño y por ser concedidos en un momento en que ya Pemex enfrentaba serias dificultades financieras y operativas, o sea, estaba pagando super sueldos y la empresa como tal ya empezaba a ver los resultados de las malas, los desvíos, los desfalcos y los malos manejos de los directores que hemos visto aquí hasta el momento, ¿no? Desde la época de Miguel de la Madrid. Y bueno, aunque esto no se trató de un acto ilegal como tal, la percepción de que los altos mandos de Pemex se beneficiaban desproporcionadamente mientras la empresa enfrentaba problemas generó descontento y desde luego un montón de críticas, tanto públicas como desde luego de la oposición. Llegamos al año 2009, la segunda parte del gobierno de Felipe Calderón, y ahora aparece un personaje, Juan José Suárez Coppel, sí, de la familia de los sinaloenses de las tiendas Coppel. Él es economista y también relaciones internacionales y curiosamente también no tenía partido. Era uno de estos personajes también avenidos a los gobiernos del PAN
sin un partido. Uno de los escándalos más notorios durante la gestión de este personaje fue el relacionado con la empresa, y te va a sonar mucho esto, Oceanografía. Pemex otorgó durante su gestión a Oceanografía múltiples contratos millonarios para servicios de mantenimiento y exploración, algunos de los cuales fueron señalados por irregularidades. Más tarde, en 2014, se descubrió que Oceanografía había participado en un fraude masivo que involucró la presentación de documentos falsos para obtener financiamiento de Banamex, respaldado por contratos falsificados con Pemex. Durante su mandato, Suárez Coppel impulsó una estrategia de endeudamiento para financiar proyectos de inversión en Pemex, lo que también aumentó significativamente la deuda de la empresa. Aunque algunos en su momento, desde luego, defendieron esta política como necesaria para mantener la competitividad y financiar exploraciones en aguas profundas, mucha gente en realidad le criticó por una evidente falta de resultados tangibles y el creciente peso de la deuda sobre las finanzas de Pemex. La percepción de que la empresa se estaba volviendo financieramente insostenible se agudizó durante este periodo. Y también otro episodio muy polémico durante la administración de Suárez Coppel fue la decisión de adquirir, y fíjate aquí es muy interesante, adquirir una participación, solamente una parte, de la refinería de Deer Park en Texas, en asociación con Shell, con la empresa Shell. Y bueno, eso sí, hoy en día, con la decisión de López Obrador para comprar la otra parte, pues ahora Deer Park aporta una muy buena parte, un muy buen porcentaje de la gasolina que se consume en México. Entonces, tal vez esta podría ser una buena decisión, pero también se opaca con el hecho de que durante su gestión también supuestamente, y por ahí va también parte de este gran endeudamiento, se estaba supuestamente construyendo una nueva refinería en el estado de Hidalgo, cosa que ya sabemos y se ha repasado muchas veces, solamente les alcanzó para construir una barda que desde luego costó mucho dinero y que supuestamente era una refinería que la misma Xóchitl Gálvez iba a estrenar. Ya no se le hizo. Después de Juan José Suárez Coppel, llega uno de los personajes más famosos, sobre todo en este sexenio, Emilio Lozoya Austin, que fue el director de Pemex del 2012 al 2016. Él es abogado en derecho y también es economista. Fue quien estuvo en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y sí, un priista. Y bueno, de hay un montón de cosas que mencionar. Su escándalo más notorio relacionado con el caso de Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción, no solo en México, sino en América Latina. Lozoya fue acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de otorgarles contratos de obra pública durante su gestión en Pemex. Se alega, se dice, se cuenta que los sobornos comenzaron antes de que Lozoya asumiera la dirección de Pemex, cuando él mismo era parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, y desde luego continuaron durante su gestión en los 4 años que estuvo en Pemex. Según las investigaciones, Lozoya recibió alrededor de 10 millones de dólares de Odebrecht, parte de los cuales habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, y otra parte para su enriquecimiento personal. Este personaje era de los que diario iba y venía de su oficina en la torre de Pemex a su casa en helicóptero. Vaya, ¿por qué no, verdad? Como cualquier jeque
que manda y hace y deshace en su emporio, nada más que el problema es que aquí no era su emporio. Este caso llevó a la detención a principios de sexenio de López Obrador, a su detención en España en el 2020 y su posterior extraditación a México, donde se convirtió supuestamente en colaborador del gobierno, revelando y detallando supuestos actos de corrupción en niveles altos de gobierno que desde luego abarcan, como ya lo sabes tú, y si no, pues aquí te lo recuerdo, abarca pagarles bonos, algunos milloncitos por ahí a los legisladores del PAN. Por ahí suena Ricardo Anaya como uno de los beneficiarios de estos dineros para que de esa manera comprarles su voto y que aprobaran ya la reforma tal cual energética que impulsó Enrique Peña Nieto. Otro escándalo significativo durante la gestión de Lozoya fue la compra de la planta de fertilizantes de agronitrogenados, una instalación obsoleta que Pemex adquirió en 2014 a un precio considerablemente alto. La planta, que era propiedad de Altos Hornos de México, de AMSA, fue adquirida por más de 400 millones de dólares, pese a que llevaba años sin operar y requería una inversión adicional considerable para ser rehabilitada. O sea, vamos a sacarle dinero a Pemex de donde se pueda. Se acusó a Lozoya de haber favorecido a AMSA en la compra, lo que resultó en una pérdida significativa para Pemex y en beneficio para empresarios cercanos a su círculo. Este caso también está vinculado a la supuesta recepción de sobornos por parte de Emilio Lozoya. Probablemente de todos los personajes, los directores de Pemex que estamos viendo en esta revisión desde la época de Miguel de la Madrid a la fecha, este es el que más corrupto ha sido. Digo, también los de la época panista tienen muchas cuestiones de corrupción, pero este yo creo que les gana a todos. Tremendo el desfalco que se le hizo a Pemex durante su gestión, que en realidad fueron solamente 4 años, 2012 al 2016. De aquí siguió todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto José Antonio González Anaya. Él solamente estuvo un año, él es economista, priista, y bueno, a González Anaya le tocó supervisar la venta de activos no estratégicos como parte de una estrategia para reducir supuestamente la deuda de Pemex, que sí, puede ser ese un buen argumento, pero en realidad lo que se estaba haciendo era adelgazar cada vez más a Pemex hasta, como dicen por ahí, dejarlo en los huesos a la empresa. Aunque estas ventas en sí ayudaron a aliviar parte de la presión financiera, también fueron criticadas por la oposición que veía en ellas una forma de desmantelar la empresa pública. La venta de estos activos generó un debate sobre si Pemex estaba renunciando a activos valiosos a cambio de beneficios a corto plazo que no resolverían los problemas estructurales de la empresa y desde luego favorecerían a los gobernantes en turno. Durante su gestión, González Anaya fue un firme defensor de la reforma energética de su patrón Enrique Peña Nieto, que tal cual buscaba y consiguió abrir el sector energético mexicano a la inversión privada y supuestamente mejorar la eficiencia de Pemex. Otro personaje todavía del gobierno de Enrique Peña Nieto es, fíjate nada más este perfil, Carlos Treviño Medina, solamente un año, del 2017 al 2018, ingeniero en alimentos. Aquí sí ya pasamos por contadores públicos, relaciones internacionales, economistas, muchos economistas. Este de plano ingeniero en alimentos, priista, el último director de Pemex en la era, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Treviño Medina también fue un defensor, desde luego, de la reforma energética de su patrón y
argumentando que estaba bien para atraer inversión privada al sector energético, este discurso que se manejó mucho al final del sexenio de Peña Nieto, de que los precios de gasolina, de gas iban a bajar, iba a venir toneladas de inversión y sobre todo la producción petrolera mexicana, ya no directamente de Pemex, se iba a recuperar y México volvería a ser un gran productor de petróleo crudo y también, desde luego, de importador de gasolinas, pero se supone que eso iba a ser muy benéfico, ¿no? Durante su mandato de Carlos Treviño, se continuaron entregando contratos a empresas privadas para la exploración y producción de hidrocarburos, contratos que aunque eran vistos como una manera de modernizar y mejorar la eficiencia de Pemex, siguieron siendo objeto de controversia, desde luego, y más en particular ya con la llegada de López Obrador al poder, quien siempre fue un crítico, uno de los más mayores críticos de la privatización de Pemex, que pues con Carlos Treviño termina su era. Sobrevivió Pemex y le tocó el turno a Octavio Romero Oropesa. Él también veníamos de un ingeniero en alimentos, ahora tenemos un ingeniero agrónomo. También como que el perfil dices, ¿qué tanto encaja un perfil así en la dirección de Pemex? Él iba a terminar por ser el único director de Pemex en el sexenio de López Obrador. Él ya es del partido de Morena, desde luego. Y bueno, pues esto ya hasta estaría un poquito de más mencionarlo, pero aquí lo tenemos. Es uno de los pilares de la gestión de este señor. Fue la implementación de la política de soberanía energética promovida por López Obrador, una política que ya lo sabes, pero recapitulemos, ¿no? Para terminar bien la historia. La política que busca reducir la dependencia de México de las importaciones de combustibles, aumentar la producción nacional de petróleo y gas y disminuir la participación del sector privado en la industria energética. Bajo el liderazgo de Octavio Romero, Pemex ha cancelado o revisado múltiples contratos otorgados a empresas privadas durante la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Esta medida, aunque alineada con las promesas de campaña de López Obrador, ciertamente ha generado críticas, por ahí asuntos legales, por parte de inversionistas, empresas e incluso los analistas, eso ya lo sabemos, ¿no? Que argumentan que esto podría desincentivar la inversión privada y afectar la competitividad de Pemex a largo plazo. Esto, desde luego, pues es una de las cosas, uno de los argumentos que vemos no nada más en el tema del petróleo, sino en el tema de la reforma judicial, en el tema de la sobrerepresentación. Todos ellos son agentes que ahuyentan la inversión extranjera y la realidad es que con esta transformación, este giro de 180 grados que se le ha dado al manejo de Pemex, pues no se ha todavía visto como realidad que se hayan esfumado las inversiones. O sea, seamos objetivos al respecto. Y desde luego, a Octavio Romero Oropesa le toca algo que a ninguno de los directores que hemos visto hasta el momento le ha tocado. El proyecto emblemático de su administración ha sido la construcción de una nueva refinería, me refiero desde luego a Dos Bocas en Tabasco, la refinería Olmeca, que es parte estratégica del gobierno de López Obrador para efectivamente incrementar la capacidad de refinación de Pemex y reducir la dependencia de las importaciones de gasolina. Desde luego, y también lo sabes, es un proyecto que ha sido súper criticado. ¿Por qué? Porque la realidad es que su costo, dicho a un principio y lo que ahora se reporta, pues se ha prácticamente duplicado. Las deudas sobre su viabilidad económica y los retrasos en su construcción. Y bueno, se maneja como retrasos
cuando la realidad es que es un proyecto de una refinería de buen tamaño, no es así súper enorme, pero es una refinería de buen tamaño y eso sí, construida en un tiempo récord, es decir, prácticamente un sexenio, pero bueno, siempre también se va a criticar y principalmente lo que más se podría criticar es el hecho de que ha habido cierta oscuridad al transparentar cómo ha estado toda la cuestión de costos. Se argumenta que los recursos destinados a la refinería Olmeca podrían haberse utilizado para mejorar la eficiencia de las refinerías existentes, aunque también se ha invertido en las refinerías existentes, o para invertir en exploración y producción del petróleo. Y bueno, a pesar de estas críticas, Romero Oropesa ha defendido el proyecto como clave para la soberanía energética de México y los resultados pues ahí están a la vista. Ya la refinería ya está funcionando, algo que muchos creían que iba a ser imposible. Eh, Desde luego, ha seguido habiendo críticas por problemas de transparencia en la gestión de Romero Oropesa y eficiencia operativa, aunque ciertamente también se han hecho esfuerzos para mejorar la gobernanza de la empresa. Muchos observadores consideran que la cultura corporativa de Pemex sigue siendo opaca y que los cambios implementados han sido insuficientes para resolver los problemas de corrupción y mala gestión que han afectado a la empresa durante, ahora sí que décadas. O sea, también como que podríamos ahí interpretar que en un solo sexenio es difícil, no alcanza para limpiar todo. Y bueno, ¿quién nos falta? Pues en esta presentación y este video lo terminamos con Víctor Rodríguez Padilla, que ha sido designado esta semana por Claudia Sheinbaum como el director de Pemex. Y aquí sí quiero hacer de entrada un gran contraste con todos los demás que hemos visto hasta el momento en este video histórico de los directores de Pemex. Ya vimos que ha habido cantidad de administradores, cantidad de economistas, ingenieros en alimentos, ingenieros agrónomos, contadores públicos, licenciados en relaciones internacionales. Realmente es la primera vez que tenemos ahora que vamos a tener a un ingeniero físico con especialidad en energía. Es un académico de muchos años. Él va a ser, y esperemos que lo sea durante todo el sexenio, el director de Pemex en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y nada más para terminar rápidamente, ahí cerramos la presentación, y lo que reporta aquí el financiero. Víctor Rodríguez, ¿quién es Víctor Rodríguez? El físico que quiere transformar a Pemex en una empresa verde. Pemex tiene un nuevo director. Claudia Sheinbaum nombró a Víctor Rodríguez Padilla como el próximo titular. Él sustituirá a Octavio Romero Oropesa, quien además ya también lo escuché de Claudia Sheinbaum, se mantendrá en el gabinete. Va a estar interesante a ver dónde lo va a mantener. Pero vamos a ver quién es este nuevo titular de Pemex, Víctor Rodríguez. Es físico y maestro en ingeniería energética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, la trayectoria académica del próximo director de Pemex indica que tiene un doctorado en economía de la energía por la Universidad de Grenoble en Francia. Cuenta con postdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia, y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica de Quebec, en Canadá. También se desempeña como profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California y en universidades en Bolivia y Colombia. Tiene distinguido con diferentes reconocimientos a lo largo de su trayectoria: Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, Cátedras Especiales Mariano Hernández
Barrenechea y Odón de Buen, medalla Gavino Barreda de la UNAM y se ha desempeñado como profesor de posgrado de ingeniería en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, un montón de cosas que incluso también Claudia Sheinbaum ayer mismo lo mencionó durante la designación. Y pues bueno, este personaje será el nuevo director de Pemex. ¿A ti qué te parece? A mí en lo particular te tengo que decir que me da mucho gusto y me parece esperanzador que hoy vayamos nosotros a tener a un personaje de este calado en la dirección de una empresa estratégica y que realmente como país petrolero que somos, merecemos tener una industria petrolera integral con toda su extensión y una industria mexicana. Eso es lo que yo personalmente pienso. Me parece una aberración el concepto de que tendríamos que comprar gas y gasolinas al extranjero simplemente bajo el argumento de que es que ya el petróleo va de salida. Bueno, cuando ya veamos, no digas un 100% de autos eléctricos en las ciudades, sino por lo menos que haya un 20% de coches eléctricos, que 2 de cada 10 coches en México sean eléctricos, ahí podremos decir tal cual que a lo mejor ya estamos en vías de que a lo mejor en 1 o 2 décadas México se vuelve ya un país totalmente libre de petróleo. Pero mientras eso suceda, no va a ser el caso y yo creo que tendremos Pemex y ojalá una Pemex renovada, una Pemex mucho más moderna, este, vida para esta empresa por lo menos de unos 50 años más. Mis amigos, esta es la investigación, el video investigación que quise traerles hoy a todos ustedes. Por eso hoy estoy publicando un poquito más tarde porque había que armar toda la información, pero no fallamos. Por aquí estamos. Mi nombre es José Amero. Te agradezco mucho si te gustó este video. Dale like, suscríbete al canal, coméntame qué te pareció lo que revisamos el día de hoy. Y si te alcanza por ahí algún super gracias o algo así, muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es José Amero. Gracias a todos los que siguen, comparten y les gusta este video. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Chao, gracias, bye.